ya vimos la visión del Estado, ya vimos los tres poderes que existen. Bueno, por último vamos a ver entonces qué estamos haciendo con el interés social desde el punto de vista jurisdiccional. Y desde el punto de vista jurisdiccional, nosotros dividimos los casos, la complejidad de los casos, la complejidad de los casos, los dividimos en tres: los casos que vienen siendo los casos sencillos, los casos difíciles y los casos trágicos o dramáticos. Los casos sencillos es la simple subsunción, es decir, la aplicación mecánica de la ley. Los casos difíciles, que podríamos decir que son 5, aquí la pantalla que ustedes tienen en este momento está movido por una razón que ahorita vamos a comentar. Los casos difíciles tienen que ver con la interpretación de las leyes, las lagunas del derecho, que propiamente son lagunas normativas, las antinomias, las pruebas de los hechos, los casos injustos que se encuentran dentro de los casos difíciles, aunque para algunos autores los casos injustos están dentro de los casos trágicos o dramáticos. ¿Cuáles son los casos trágicos o dramáticos? La colisión de principios, es decir, los problemas de ponderación. ¿Dónde se encuentra el interés social en estos casos? Desde luego que si nosotros analizamos los casos sencillos, podemos observar que en los casos sencillos no se van a encontrar estos problemas del interés social. El interés social no justifica, o mejor dicho, los casos sencillos no se pueden justificar con el interés social. El interés social ya viene predeterminado. Los casos sencillos es la simple subsunción de la ley, la aplicación mecánica de la norma al caso concreto, la absorción del caso, del hecho a la norma jurídica, y por lo tanto, pues estos casos no se tienen que ni siquiera interpretar. El que se pasa el semáforo rojo, pues al agente de tránsito le toca simplemente emitir la boleta de infracción. ¿Dónde está el problema de interpretación de la ley? No hay ninguno. ¿Dónde está el problema de pruebas? No hay ninguno. Simplemente es una aplicación mecánica de la ley al caso en particular. Y bueno, pues por eso hoy tenemos computadoras. Las computadoras lo que hacen es que si queremos presentar una declaración, capturamos los datos, y lo que hace la computadora es pues hacer el proceso aritmético en razón a lo que dice la ley. Y entonces, bueno, pues hay un caso mecánico de la ley. Entonces, en esos casos no se necesita muchas de las ocasiones ni siquiera hacer una interpretación de la ley. Aquí no están los intereses sociales. El interés social no tiene que ver con estos casos sencillos, y podríamos decir que esos casos sencillos, que si bien, como lo cita el ministro de la Corte de Argentina, Lorenzetti, se pueden controlar bajo este esquema que viene siendo el mirar hacia atrás, el mirar hacia arriba y el mirar hacia adelante. Bueno, pues en estos casos sencillos no existe el problema de justificar la existencia de la aplicación de la norma con la justificación propiamente de lo que viene siendo el interés social. Los casos sencillos aquí los podríamos excluir, y por lo tanto tendríamos que pasar a los casos difíciles. En los casos difíciles, que encontramos 5 tipos de casos difíciles, encontraríamos por lo tanto que la interpretación y aplicación de la norma, la prueba de los hechos, las antinomias, las lagunas y la solución injusta en un caso en particular son precisamente esos casos difíciles donde necesitamos de alguna manera hacer un esfuerzo para poder resolver estos casos difíciles. ¿Cuántos casos difíciles encontramos? Bueno, pues encontramos desde luego en un juzgado, en un tribunal, más casos sencillos que casos difíciles. Los casos difíciles, pues podríamos decir que son propiamente contados, y bueno, pues esos casos difíciles encontramos entre ellos la interpretación de las normas. Ese principio francés que establecía que en la ley clara no se tiene que interpretar, pues ha pasado a segundo término. Hoy pareciera que casi todas las normas jurídicas, por poner conceptos tan complicados, conceptos económicos, conceptos tan técnicos, pareciera que todo lo tenemos que interpretar. Habría que recordar entonces que esa interpretación de las normas, en esa interpretación de las normas, en el siglo XIX, un autor alemán con apellido francés, Ponsavigny, pues estableció los métodos de interpretación. Y entonces dijo, los métodos de interpretación son 4, es el método de interpretación exegético o literal, el método de interpretación histórico, el método de interpretación sistemático y el método de interpretación teleológica. Con esos 4 métodos nos da la posibilidad de resolver estos problemas. La gran duda que tenemos es si ese es un método, o como dijera un tratadista mexicano, es más que nada un criterio.
porque los métodos son como las recetas de cocina, y aquí pareciera que no tenemos un método. ¿Cuántos libros tienen ustedes de métodos de interpretación? Y todos los libros de métodos de interpretación no hablan como si fuera una receta de cocina, es decir, no pone 1, calentar el agua, 2, ponerla así, 3, hacer esto. Los métodos de interpretación pareciera que son más criterios que métodos de interpretación. Y por otro lado, habría que analizar si esos métodos de interpretación se utilizan antes del resultado o después del resultado. Es decir, que los métodos de interpretación lo único que hacen es justificar una decisión ya predeterminada. Pero bueno, ahí tenemos estos temas de interpretación de las normas. Esta interpretación de las normas que estamos platicando como casos difíciles, pues entonces tenemos varios sentidos o varios resultados de la interpretación. Aquí en la lámina encontramos que existen resultados de la interpretación extensivo, estricto, restrictivo y correctivo. Es decir, el resultado de una vez de haber interpretado la norma puede ser más allá de la norma, más allá del texto de la norma, por eso es una interpretación extensiva. Una interpretación que se quede corta, que sería una interpretación restrictiva. Una interpretación que modifica la norma, que la está corrigiendo, sería esa interpretación correctiva. Y por otro lado, una interpretación estricta, teóricamente para el derecho penal, para las concesiones en materia administrativa, derecho administrativo sustantivo, teóricamente para el derecho tributario, para el derecho administrativo sancionador, para el derecho fiscal sancionador. Encontraríamos que el resultado de la interpretación tiene que ser una interpretación estricta para tutelar esa seguridad jurídica. ¿Dónde se dan esos problemas de interpretación de las normas? Los problemas de la interpretación de las normas se dan en aquellos casos en los cuales encontramos oscuridad o total penumbra. En las normas jurídicas que son totalmente claras, pues ahí aplica el principio que habíamos visto en una lámina anterior, que hacía mención de que en la ley clara no se tiene que interpretar. Pero ¿dónde encontramos este problema de interpretación de las normas? Bueno, pues lo encontramos cuando las normas son oscuras o cuando existe penumbra en esas normas. Y eso da como consecuencia que precisamente encontremos que el concepto de los casos difíciles parta del primero de los casos, que es la interpretación de las normas. ¿Qué método de interpretación vamos a utilizar? ¿Qué resultado de la interpretación vamos a utilizar? Aquí sí sería aplicable el concepto de interés social. El interés social sí jugaría un papel importante en este concepto de estos métodos de interpretación y en estos conceptos en los cuales lo que estamos buscando es precisamente el interés social. Y el interés social va a tender a una correcta interpretación de las normas, en donde sepamos cuál va a ser ese resultado de esa norma por parte de ese juzgador. Otro de los casos difíciles son las antinomias. Las antinomias significa la contradicción de normas jurídicas. Una norma dice que subas, otra dice que bajes, una dice blanco, otra dice negro, otra dice que vayas, otra dice que no vayas. Entonces las normas jurídicas se contradicen. Existen prohibiciones y por otro lado existen obligaciones. Existen obligaciones y en otra norma dice te permito. En una te dice te prohíbo y otra te digo te permito. Y eso da como consecuencia que ante estas antinomias, pues ustedes saben que ya desde la Edad Media, uno de los grandes problemas de las ordenanzas de la Edad Media, del Estado premoderno, es precisamente lo que viene siendo las antinomias. Teníamos en la época de la colonia, de las colonias de Portugal y las colonias de España, pues teníamos las ordenanzas del rey, las ordenanzas de los virreyes, las ordenanzas de las iglesias, las ordenanzas de los artesanos y todavía las ordenanzas y acuerdos y leyes de la ciudad donde nos encontrábamos, de la población donde nos encontrábamos. Entonces, ¿a quién le hacíamos caso? De todas esas disposiciones, todas decían cosas distintas. Unas decían te obligo, otras decían te permito y otras te decían te prohíbo. ¿A quién le hacemos caso? Bueno, pues Bartolo de Sassoferrato precisamente fue el que esquematizó estos principios para resolver estas antinomias. Y estas antinomias, pues resulta que se resuelven a través de los criterios que ustedes conocen, de jerarquía, es decir, la norma superior excluye a la norma inferior, de especialidad, es decir, la norma especial excluye a la norma general, de temporalidad, es decir, la norma posterior excluye a la norma anterior, y de benignidad. La norma más benigna excluye a la norma menos benigna. Y esas reglas, el problema es saber cuál vamos a aplicar.
precisamente para saber cuál de estas 4 reglas o 4 principios generales del derecho, como se empezó a hablar, ese concepto de principios generales del derecho que se empezó a hablar en el siglo XIX sobre esa concepción, bueno, pues entonces, ¿cuál vamos a aplicar? Ahí sí va a ser aplicable, ahí sí va a ser viable el concepto de interés social. El concepto de interés social nos va a permitir saber cuál es ese principio que vamos a utilizar, cuál es ese criterio que vamos a utilizar cuando tenemos esos problemas de interpretación de las normas. Precisamente el interés social juega un papel fundamental, pero va a jugar un papel fundamental en estos casos difíciles y sobre todo atendiendo a esa visión de Estado que estábamos comentando. Tercer caso difícil a nivel jurisdiccional, diríamos que ese tercer caso difícil a nivel jurisdiccional son las lagunas en el derecho. Se ha utilizado el concepto de lagunas en el derecho, sin embargo para algunos autores más que lagunas en el derecho se llaman lagunas normativas. No hay lagunas en el derecho porque significaría que el derecho no resuelve los problemas. En nuestros países de América Latina, como Brasil, como Argentina, como Chile, como México, tenemos la herencia del derecho continental, y esa herencia del derecho continental europeo propiamente dicho, pues da como consecuencia que los jueces siempre tienen que resolver los problemas. Por eso no hay lagunas del derecho, hay lagunas normativas. Es decir, lo que va a suceder es que si vamos a ver a un juez, no un juez nos va a decir, señor, usted disculpe, no le puedo resolver el problema porque el código no lo dice. Y como el código no lo dice, pues le regreso su demanda y pues la persona que estaba en la cárcel que salga porque resulta que no hay cómo resolverlo. Por eso existen solamente lagunas normativas, no lagunas del derecho. La laguna del derecho es como si no hubiera una respuesta a los casos que se ponen en los tribunales. Y hoy tenemos casos en los tribunales que no hay una ley, pero sí hay un reglamento, que sí hay una constitución, que sí hay una disposición administrativa, que hay una jurisprudencia o hay una teoría que nos puede justificar cómo resolver estos problemas. Y entonces, precisamente en las lagunas nos va a permitir el interés social tratar de justificar este tipo de problemas, es decir, tratar de resolverlos, tratar de poder resolver este tipo de problemas con el interés, con el concepto de interés social. Desde luego que la laguna en el derecho pues ha permitido que hablemos de un sistema jurídico donde en ese sistema jurídico hay 2 principios antagónicos. Los tenemos aquí en la lámina. Uno de ellos dice todo lo que no está prohibido está permitido, todo lo que no está prohibido está permitido. Desde luego que si la norma no prohíbe algo, entonces todo lo demás está permitido. Ese es un ejemplo de un Estado liberal de derecho, donde lo que le corresponde al juzgador, o mejor dicho, lo que le corresponde al legislador es regular, reglamentar, legislar las normas que establecen prohibiciones, no las que establecen permisiones. Por otro lado tenemos el otro lado del péndulo, diríamos que todo lo que no está permitido está prohibido. Entonces, todo lo que no está permitido en la norma, por default, pudiéramos decir así, está prohibido. Y entonces al legislador le corresponde regular todo lo que está permitido. Es algo completamente complicadísimo, una complejidad absoluta. Y bueno, pues eso es un ejemplo de los sistemas carcelarios. Es decir, en un sistema carcelario hay hora para pasar lista, hay hora para trabajar, hay hora para visitas, hay hora para trabajo, hay hora para comer, hay hora para ir al baño, y entonces todo está regulado en un reglamento. Mientras en el reglamento no esté previsto, entonces todo por default está prohibido. Y eso entonces da como consecuencia, que no sea un Estado liberal. Desde luego que eso es más que nada un Estado paternalista, un Estado donde lo que diga la autoridad es lo que hay que llevar a cabo. Esto es imposible que se cumpla porque un legislador no puede, y lo decían desde el digesto de Justiniano del año 533 después de Cristo, pues decían que las leyes regulan lo más común, las leyes no pueden regular todo. Y bajo este principio entonces encontramos que hoy pareciera que para que nosotros pongamos un negocio, una pequeña papelería, un pequeño comercio, parecería que vivimos en un sistema carcelario, porque necesitamos pedir permisos a la autoridad municipal, permisos a los bomberos, permisos al seguro, permisos a seguridad pública, permisos por todos lados, que pareciera que hoy, lejos de pensar
en que todo lo que no está prohibido está permitido, pareciera que hoy con tanta reglamentación, ley, disposiciones, prohibiciones, reglamentaciones, etcétera, pareciera que hoy estamos llegando a lo que dice aquí la lámina: todo lo que no está permitido está prohibido. Este es uno de los grandes problemas que hoy tenemos en el mundo, precisamente por ese exceso de regulación, donde en las lagunas nos va a servir precisamente el interés social. El interés social nos va a resolver este tipo de problemas que tienen que ver con las lagunas en el derecho. Cuarto problema, que es la apreciación de los hechos, es decir, el problema de las pruebas. ¿Cuántos casos tenemos en que no existe problema de interpretación de la norma? No existe una antinomia, no existe un problema de una laguna, lo que existe es un problema de pruebas. ¿Cómo demuestro a una autoridad que sí presenté tal escrito en tal fecha? ¿Cómo le demuestro a la autoridad que fui a sacar la licencia y resulta que me faltó un requisito y que ese requisito por X o Y cerraron la oficina en tiempo, fuera de tiempo, perdón? ¿Cómo le demuestro a la autoridad que hay un caso de fuerza mayor? ¿Cómo le demuestro a la autoridad que hay un caso fortuito? Bueno, pues entonces el problema es precisamente de las pruebas. Hoy uno de los grandes problemas que existen es que si bien tenemos, dice un autor español, Francisco Muñoz Conde, dice este autor español, que si bien tenemos teorías de la interpretación de la norma, no contamos con teorías de la interpretación de los hechos. Y como no contamos con teorías de la interpretación de los hechos, bueno, pues el problema es que a veces no sabemos qué es lo que tenemos que probar y cómo lo podemos probar, y sobre todo qué elementos, qué herramientas tenemos para poder probar los hechos. Bajo ese criterio, aquí en esta lámina tenemos pues más o menos un intento de explicación entre qué hechos se tienen que probar y qué hechos son los que no son objeto de prueba. El gran problema es que en muchas de las ocasiones pensamos a veces, los abogados pues clásicos, ¿no?, los abogados que estudiamos en la vieja guardia, pues entendemos muchas de las ocasiones que basta con testigos y con pruebas documentales para justificar todo. Hoy ya no es únicamente con testigos y con pruebas documentales ofrecerlas en un juicio, en un tribunal, para hacer suficiente la defensa de alguna persona. Sin embargo, ahí tenemos ese problema de los hechos, que ese problema de los hechos es ponerlo en un escritorio ante una autoridad judicial, para que en ese escritorio, por esa autoridad judicial, intente comprender lo que nosotros le estamos explicando en un documento que muchas de las veces queda muy reducido por el problema de que no supimos qué pruebas pudimos haber ofrecido, pudimos haber entregado. Pudiéramos decir que en el caso del problema del interés social, el interés social atiende a un principio que nace en razón a el principio del mayor acceso a la administración de justicia, y en ese sentido tenemos un principio que se llama el principio pro probatione, es decir, que siempre se tiene por el juzgador que buscar la mayor apertura a las pruebas. Entre mayor prueba, mayores elementos y herramientas tiene el juzgador para resolver los problemas. Ese es un caso de interés social. El interés social, ¿dónde se desarrolla? Pues en el principio probatione, es decir, que exista la mayor apertura para ofrecer pruebas y no la mayor cerrazón para el ofrecimiento de pruebas. A veces, muchas de las ocasiones en los tribunales, en los juzgados, encontramos que lo que se busca es pues ver la forma de que las pruebas no se admitan para que se resuelva el asunto de mayor facilidad para los juzgadores y que eviten que el juzgador esté en condiciones de resolver cosas más complejas y valorar pruebas que a veces pues son difíciles de desahogar. Quinto de los casos difíciles, el resultado injusto. ¿Cuántas veces ha sido objetado este principio? Este principio en la época moderna diríamos que no existían casos injustos. Quedaríamos hasta los primeros 4 casos. Ustedes conocen mejor que yo la fórmula Radbruch, donde Gustavo Radbruch, filósofo alemán, después de la Segunda Guerra Mundial, pues dijo: la injusticia extrema no es derecho. Hay un umbral de leyes que no pueden ser derecho porque establecen medidas injustas. Y esa fórmula Radbruch es precisamente el caso injusto. Una autoridad municipal dice que hay que multar a todos los que tiren basura en la banqueta. Por lo tanto, todo aquel que tire la basura en la vía pública y que no barra sus banquetas, lo vamos a multar. Y resulta que multan a un parapléjico que no puede barrer su banqueta y le imponen la multa. Desde luego que es un caso excesivamente injusto. Entonces, ¿es viable
imponerle esa sanción a esa persona. Ese es el quinto caso que estamos comentando. Y ese quinto caso, pues es el desarrollo de la fórmula Radbruch. Por interés social, diríamos que está por arriba de la aplicación sistemática de la norma, un principio de justicia. Esto basado precisamente en lo que viene siendo esta fórmula Radbruch. Entonces, ante estos actos de injusticia, necesitamos del interés social para poder resolver los problemas. Pero tenemos ya una visión de Estado y tenemos en qué casos efectivamente ese concepto de interés social va a ser útil para que los juzgadores puedan resolver sobre los casos en particular y que entonces ese concepto de interés social sea una herramienta para la resolución de estos asuntos, para la resolución de este tipo de casos. Nos quedan los casos trágicos o dramáticos, que para algunos autores esos casos trágicos o dramáticos pues son el problema que tenemos hoy en el derecho. Hoy en el derecho a nivel mundial tenemos dos problemas: la exigibilidad de los derechos sociales, es decir, cuál es el límite de los derechos sociales, hasta qué punto yo puedo ir al Seguro Popular aquí en México y pedir un trasplante de órganos y el Seguro Popular esté en condiciones de otorgarme ese seguro, otorgarme esa atención médica propiamente. Y el otro caso es estos casos trágicos o dramáticos. Los casos trágicos o dramáticos significa el problema de la colisión de principios. ¿Qué principio tiene mayor importancia? Recordemos que los principios están en la Constitución y en los tratados internacionales. Hoy ya no podemos hablar de que el derecho es un conjunto de normas jurídicas. Desde luego que hoy tenemos que entender que el derecho son tanto conjunto de normas jurídicas como principios jurídicos. En los principios jurídicos, como ustedes lo han visto en este seminario, los principios jurídicos se argumentan, las normas jurídicas se interpretan. En ese sentido, los métodos de interpretación no nos sirven para entender, para aplicar y para hacer efectivos los principios del derecho. Para eso necesitamos de la argumentación. El problema de los principios es que se colisionan. El problema de los principios es que uno dice una cosa y otro principio puede decir otra, que pueden contradecirse. Ante la existencia de esta colisión de principios, entonces tenemos el problema de cómo se van a resolver estos casos. Y si nosotros vemos una autoridad municipal que lo que está haciendo es prohibir que las personas entreguen volantes, es decir, comerciales de empresas en la vía pública, pues resulta que esa autoridad municipal, por un principio de derecho del medio ambiente, un derecho social, prohíbe el volanteo, que bueno, se llama así al concepto de andar repartiendo publicidad en las vías públicas. Y entonces, por derecho al medio ambiente, por un derecho social, por el principio del medio ambiente sano, en este municipio vamos a prohibir el volanteo. Y por otro lado, en un principio de libertad de empresa, pues resulta que me están violando mi libertad de empresa, porque ¿cómo voy a vender si ya no tengo la posibilidad de publicar toda esta serie de comerciales, toda esta serie de difusión al gran público consumidor, pues para que mi empresa pueda de alguna manera crecer? Entonces ahí encontramos dos principios. ¿Cuál es el de mayor importancia? ¿La libertad de empresa o el derecho al medio ambiente sano? En esos casos que existen colisión de principios, que para un autor argentino, Roberto Gargarella, establece que no es cierto que nada más exista el choque de dos principios, sino que es el choque de varios principios. Bueno, pues el problema de este choque de estos principios es a cuál le vamos a dar mayor importancia. ¿Cuál es el que va a resolver? ¿Cuál es el que va a decir este es el principio victorioso y este es el principio que tiene que ceder ante este principio? Y ahí es donde tenemos los casos trágicos. Y en esta lámina tenemos más o menos algunos criterios respecto a lo que vienen siendo esos casos trágicos, cómo se van a resolver, y ustedes mejor que yo saben, para no abundar en este tema, pues ustedes saben mejor que yo que existen dos corrientes, que la ponderación sirve para saber qué principio va encima de otro, ¿no? Ponderar significa saber qué principio tiene mayor importancia que otro, el principio del medio ambiente o el principio de la libertad de empresa. El problema de estos dos principios es si esto se resuelve a través de métodos objetivos, Robert Alexy, o si esto se resuelve a través de cuestiones irracionales. Es decir, si para saber qué principio tiene mayor razón que otro, mayor peso específico que otro,
es a través de un criterio de racionalidad o no hay criterio de racionalidad. Y entonces ahí encontramos dos autores que están en antagonismo. Robert Alexy, que ustedes mejor que yo lo conocen, establece un método objetivo para saber qué principio tiene mayor importancia, y un método, y para Jürgen Habermas, que dice que el procedimiento es irracional, depende del juez, depende de la posición del juez, depende de la cultura del juez, depende que si el juez es de derecha o izquierda, depende de muchas cosas para saber qué principio tiene mayor importancia que otro. Si nosotros somos abogados, si nosotros somos estudiantes de derecho, diríamos que tendríamos que apelar a que se busque un método de interpretación o un método de aplicación, un método de resolución de estos problemas en sentido objetivo. Porque si nosotros llegamos a la conclusión de que estos métodos son irracionales, pues honestamente no tendríamos nada que hacer muchos de los que estamos ahorita presentes. Eso da como consecuencia que tendríamos que apelar, por lo menos, a tratar de aspirar a buscar ese método que Robert Alexy trata de desarrollar en el tema de la ponderación. El problema de la ponderación es que si lo vemos nada más desde un sistema formal y perdemos las visiones de Estado